están? Nuevamente aquí en Dame el Poder, como desde hace más de 13 años. Hoy vamos a hablar de los temas de actualidad. En estudios, Alicia López, quien fue titular de la Unidad de Información Financiera, contadora, y nos va a explicar todo esto que estamos viviendo en estos días, de qué se tratan estas investigaciones sobre el lavado de dinero que involucran a tantos funcionarios, qué es. Hay algunos, y también el tema de defraudación pública, hay algunos temas que no hace falta que nos explique mucho porque cualquier persona en la Argentina que alguna vez tuvo que pagar, comprar, vender, nos investigaban con pelos y señales cuando no nos caía, no a mí, pero a muchos una multa, y en estos casos los hemos visto con total impunidad manejar semejante fortuna. Pero bueno, los detalles. Y también el tema del campo, ya que hay inundaciones, cuáles son las perspectivas y la magnitud de, digamos, la mejora que puede haber debido a la quita de retenciones. Horacio Salaverry, presidente de Carvap. Antes de tocar estos temas, les quiero hacer un breve comentario con respecto a lo que acabamos de ver de público conocimiento, las causas que están desfilando, que ya explicamos con respecto a estos temas y otros más, como enriquecimiento ilícito y demás. En realidad, la idea es, desde mi humilde lugar, es una editorial, ver el bosque y no el árbol. En realidad, el núcleo duro, más allá de la cantidad de gente que vimos en el discurso y en la presencia de la declaración de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, es de un 25 o un 30% en la mayoría de las encuestas. Muchos de los que estaban allí son de la Cámpora, muchos otros militantes, que por supuesto están en todo su derecho. La impresión que yo tengo es que ha politizado un hecho judicial, ya que se ve desfilar de aquí en más probablemente por otras causas en las cuales está imputada ella, como así también muchos de sus ministros. En el discurso me da la impresión de que mezcló todo, entre otras cosas se comparó con Perón e Irigoyen, que permítome, digamos, no estar de acuerdo porque creo que hay una diferencia histórica y de gestión también abismal. Después, por otro lado, criticó a Macri, criticó también sus políticas de Estado, acusó al actual presidente de que se enriqueció a su familia con la plata del Estado. Pero hay que poder separar la paja del trigo, ver el bosque, porque en realidad en estas investigaciones estamos hablando de dinero público, en ejercicio del poder. 700.000 millones de dólares a lo largo de 12 años. Hay que ver, fue a parar mucha plata a subsidios, mucha plata a corrupción y muchos que llegaron pobres y se fueron ricos. En realidad, lo que no cuenta tampoco la expresidenta es que a esta altura me da la impresión, por todo lo que estamos viendo, de que efectivamente esto ya es un inicio de su campaña política, no sé hacia dónde, de que realmente puede ser que quiera volver como Michelle Bachelet, que fue Michelle Bachelet en Chile, Piñera, y luego volvió, porque teóricamente le fue mal al que estaba en el medio, pero tampoco explica que esta bomba activada que dejó, que evidentemente por los ajustes que estamos viviendo así fue, en un país donde no había más reservas, en el Banco Central, ni leche, ni carne, se liquidaron todos los stocks, ni trigo, caímos en las exportaciones en todos esos productos, ni petróleo, ni gas, y para volver a tener todo eso, para lo cual poder solventar toda esa estructura de un despilfarro de emisión, con lo cual se pagaba todo lo que nosotros disfrutamos, la fiesta, en algún momento la estamos pagando. Y la están tratando de, diríamos, desenmarañar ahora. Para explicarlo clarito, y creo que acá hace falta una gran explicación por parte del gobierno y de muchos de sus ministros en muchos de los anuncios, me da la impresión de que se requiere una ingeniería económica y financiera muy delicada, que están tratando de hacer lo mejor que pueden. Creo que hay muchas cosas que las podrían haber hecho mejor. Lo cierto es que me parece muy positivo que haya una contención para todos los que están quedando marginados en este sistema por un tiempo, con el aumento de todo, que es muy difícil en los sectores populares, aumento de tarifas y demás. Y por eso tener en cuenta de contener los despidos, devolver el IVA y un montón de medidas más que hacen falta. Todo esto lo digo porque es en el mientras tanto. Se supone que según el Fondo Monetario Internacional vamos a crecer el año que viene en aproximadamente casi un 3% la economía, cuando este año va a caer un 1%, estimaciones del fondo, como así también, y de muchos economistas y organismos multilaterales, que va a haber más desempleo este año, pero que teóricamente el año que viene, en el 2017, se va a absorber aproximadamente igual o mayor cantidad de gente que en este año va a quedar en la calle. Todo esto son datos muy fríos, sin sentimiento, pero que hay que ponerle un marco de contención social, porque si no hay este grupo de presión en lo que parece que se está transformando, esto que es el kirchnerismo, que es un pequeño sector, puede llegar a tener mayor predicamento. De hecho, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner fue apoyándose justamente en estas medidas que está teniendo que tomar ineludiblemente este gobierno para intentar de alguna manera volver a tener preeminencia y poder. Mi conclusión: tenemos que fortalecer la justicia, no nos tenemos, ni nadie se tiene que dejar amedrentar, es fundamental la república y democrática con la división de poderes y no tiene que haber un punto final a estas denuncias de corrupción.
Eso es fundamental porque si no, estamos en el horno, como quien diría vulgarmente. No solo de los que se fueron, sino de los que están. Investigaciones siempre. De eso se trata una república. Ya volvemos, no se vaya. ...150 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Aquí estamos con Alicia López, gracias por venir. No, gracias. Es gracias por interesante, invitarme. no, es una persona que llegó al cargo por concurso público, la verdad que vale la pena aclararlo en estos tiempos, por mérito propio, y honesta. Sí. Así que me interesa mucho que nos explique estas investigaciones, porque ahora a las pruebas me remito, hay un montón de pruebas en distintos juzgados sobre el lavado de dinero y sociedades, temas muy confusos, una sociedad que la otra, una denuncia a la otra. ¿Nos puede explicar qué es lo que están investigando de cómo fue el tema del gobierno anterior, los distintos funcionarios, con el dinero de la obra pública, a dónde iba a parar la plata? ¿Cuál es el delito? Bueno, primero vamos a empezar con lo que empieza todo esto, que fueron los famosos videos y las declaraciones de Fariña, de Lascar y todo lo demás. Acá el tema fundamental es que hubo una persona que se hizo acreedora al 80% de la obra pública de la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Que no venía de la industria, o sea, que no venía de la actividad, y que recibe esta cantidad de dinero. ¿Qué pasa con Casanelo? Casanelo, en vez de investigar esta situación, empieza a investigar los dichos de Fariña y Lascar. O sea, una investigación tiene un principio, un medio y un final. Y él lo que investigó fue el medio y el final, y se olvidó del principio, que es lo que está empezando a hacer ahora, después de 3 años. El delito es lavado de dinero. Es indiscutible que es una maniobra de lavado de dinero, pero es un lavado de dinero al revés. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero comienza con dinero de origen espurio, dinero sucio, que se mete en el circuito formal para blanquearlo, de ahí su palabra. Acá el dinero que recibía Báez era blanco porque era del Estado, ¿sí? Ingresaba a su contabilidad y lo primero que tendría que haber hecho Casanelo es hacer una pericia o una auditoría sobre la contabilidad de Báez y determinar, una vez que entra el dinero del Estado en la contabilidad, cómo sale. Y de ahí la conexión que vamos a tener con otras causas. Por eso yo digo, Casanelo va a tener que certificar otras causas. ¿Por qué? Porque si yo parte de ese dinero no lo invertí en la obra pública, parte de ese dinero es sobreprecio, parte de ese dinero es retornos, ¿sí? De alguna forma tengo que dibujar operaciones para poder sacarlo de la contabilidad, porque está en blanco. Y de ahí tenemos la causa de las facturas truchas, la causa de las habitaciones que se alquilaban y no se ocupaban. O sea, todo eso hace una maniobra. Los hoteles de la expresidenta. De la expresidenta. Que es la denuncia de Margarita Stolbizer, esa. Claro, exactamente. Lo que pasa es que ellos investigan específicamente el dinero que ponía Báez para ocupar 1.700 habitaciones y no las ocupaba. Casanelo lo que tiene es que nutrirse para cerrar esa ruta. Es decir, bueno, yo me beneficié con esto, pero lo tuve que devolver. Y lo devolví a través de facturas truchas, servicios que no me prestaban, habitaciones que no alquilaba, todo eso lo saqué, ¿verdad? Una vez que lo saco, ese dinero va a pasar a la clandestinidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo vuelven a traer y ya lo traen blanqueado, de hecho, Casanelo Báez se acogió al primer blanqueo porque tenía una causa por evasión, lo traen blanqueado como los títulos que trae Martín Báez y todo más, ahí se conforma realmente toda la maniobra. Una pregunta clave que yo la quiero registrar. La UIF estaba mirando para otro lado, ¿qué estaba haciendo en esa época? Porque la verdad, lo que dijimos tenía varios por reportes. 10.000, 20.000, 30.000 pesos estábamos todos investigados, yo no, pero digo, muchísima gente nos volvían locos. O sea, esto
pasa así como un elefante delante de la... No, bueno. ¿Qué pasó? Hubo una connivencia de todo el poder. O sea, partiendo del Ministerio de Planificación, que no se dio cuenta que le estaba dando todo a Báez, que quién era Báez, hasta los que le asignaban las obras, hasta el propio Ministerio de Economía, que le giraba el dinero, y los organismos de control que obviamente miraron por un costado. Llámese AFIP, llámese UIF. O sea, de hecho, cuando toma estado público lo de Báez, se supo que la UIF tenía como 7 o 8 reportes, que no había, que después sí se las manda al juez, pero no, hasta ese momento los tenía guardados. Con su vasta experiencia, ¿hay alguna manera de recuperar esta plata? Porque en definitiva el clamor popular, que hay que aclararlo, es que, ya lo dije la semana pasada, que se investigue, que vayan presos, que devuelvan la plata. Sí, hay formas de recuperarlo. De hecho, nos olvidamos que, por ejemplo, Argentina, en el caso de IBM Banco Nación, recuperó plata. Recuperó 4,5 millones. Se podría haber recuperado más, pero bueno, fue una cuestión judicial. Pero se puede recuperar. Lo que pasa es que cuando Casanello manda el exhorto a Suiza, Suiza le dice: señor, usted se olvida de decirme por qué cree que esto puede estar vinculado con un delito, que es lo que digo yo. Él investigó el medio y el final y no investigó el principio, que es decir, yo tengo la sospecha de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Entonces, si cuando uno hace un exhorto o una rogatoria cuando tenemos convenio como en Estados Unidos, el exhorto es una historia en la cual pongo qué delitos investigo: defraudación al Estado, cohecho, asociación ilícita, todo lo que usted quiera poner. Y comienza así: este empresario que no tenía ningún antecedente, se vio beneficiado, hemos hecho la pericia, entró el dinero producto de las obras otorgadas, este dinero sale en esto, hemos vinculado esto, hemos detectado que estas empresas no tienen un papel o no existen o son un sello, también hemos detectado que ha pagado habitaciones que no ha ocupado. Eso todo tiene que estar en el exhorto. ¿Por qué? Porque toda esa maniobra es la que conforma los delitos que al principio digo estoy investigando. ¿Se pueden comparar la expresidenta en el discurso, bueno, incluso acusó a Macri de muchas cosas, y también muchos kirchneristas, ¿no?, por el tema de Panama Papers? ¿Cuál es yo vi una diferencia, hay muchas otras, pero quería saber cuál es su opinión estrictamente técnica. Para mí la diferencia, y teniendo en cuenta que las empresas estarían constituidas en el año 98 una y 80 y pico la otra, y Macri no tenía un puesto público. ¿Sí? De todas formas, yo digo que por un principio ético él debería haberlas informado, no en la FIP, pero sí en las declaraciones que todos los funcionarios tenemos que presentar a la Oficina Anticorrupción. Pero hay una gran diferencia. Acá hay un manejo importantísimo de la obra pública, de fondos del público, del Estado, y por otro lado, hasta ahora lo único que hay es una empresa offshore de una persona que en ese momento no cumplía ningún cargo público. Y el tema, a mi manera, más importante es que lo que hablabas de 100, o sea, estamos hablando de una recaudación récord, ¿sí? Esa recaudación récord hacia la balanza del equilibrio fiscal. Si yo tuve un ingreso récord, es porque si hoy tengo déficit, tuve un egreso récord. Parte de ese egreso es la obra pública, una gran parte. Entonces, hay enormes diferencias entre no manejar ningún dinero a haber manejado un ingreso récord y haber encontrado una salida por el tema de la obra pública. Que estemos en esta situación, usted lo explica, ¿por qué? O sea, ¿realmente se creían que iban a tener total y absoluta impunidad? Porque la verdad que todo lo que está saliendo a la luz, todo junto y a la vez, que está hace rato cajoneado en los juzgados, no importa por qué misteriosa razón ahora sale a la luz, pero bienvenido sea. ¿Por qué? Total y absoluta impunidad, se creían que se iban a perpetuar en el poder, no, o sea... El no sé. problema, y es un problema que no es de ahora, es de años, que es la independencia de la justicia. O sea, el Poder Judicial nunca ha sido independiente. Y desgraciadamente la gente no cree en el Poder Judicial que investiga estos delitos, ¿no? Los jueces que investigan estos delitos. Hoy tenemos el caso específicamente de Ollarvide, que yo por lo menos como ciudadana me sentiría totalmente, mal si se le aceptara la renuncia. El otro día fue un tema clave, Garabano.
Garabano dice, no, yo estoy porque se le acepte la renuncia. Y al mismo tiempo dice, la investigación en el Consejo de la Magistratura está avanzada. El ministro de Justicia no me puede decir que va a aceptar una renuncia cuando al mismo tiempo me dice que el Consejo de la Magistratura lo tiene avanzado. El Poder Judicial, un país que no tiene justicia independiente, no tiene destino. Esa es una buena conclusión para terminar la nota. Sin justicia no hay destino. No, eso sí. Gracias. La impunidad. Alicia, la vuelvo a esperar en otro momento. Bueno, muchas gracias. Que esperemos que sean más tranquilos y con justicia. Después de la pausa, el tema del campo. Horacio Salaverry, presidente de Carvap. No se vaya, ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aquí estamos entonces, tema campo, Horacio Salaverry. Gracias por venir. No, al contrario, gracias, soy yo. Bueno, una de las críticas del kirchnerismo, entre otras de Cristina Fernández de Kirchner, es la crítica de retenciones al agro. Y sería interesante ver, qué pudo hacer de aporte el agro gracias a esta quita, ¿no? En realidad, la quita de retenciones en realidad afecta nada más que el 2% de la recaudación impositiva. La quita del maíz y el trigo ya se había mensurado, es no más que el 2% de la recaudación impositiva. Y la soja apenas bajó un 5% en retenciones. Así que, primero, que no es ni significativa en términos de recaudación impositiva. Entonces, digamos que no se está afectando la recaudación en base a esto. Segundo, sí tiene un efecto multiplicador, que es claramente efecto multiplicador en todo lo que es los servicios y la industria que está a través de lo que es el sector agropecuario. Un caso ha sido Expoagro. Expoagro ha vendido, una firma de tractores vendió 300 tractores. Había colas en el Banco Nación para sacar créditos de maquinaria. Quiere decir que el campo reacciona. Ahora, si vamos a decir esa maquinaria, ¿de dónde viene? Y viene del interior santafesino y del interior cordobés. ¿Por qué? Porque la metalmecánica está ahí. O sea, el efecto dinamizador de ese gasto mayor que puede hacer o de ese presunto ingreso que puede tener el sector agropecuario hace que esta generación de dinero se distribuya indudablemente. Mirá, hay muchos estudios que hablan que el 70 o el 80% de que un productor invierte o gasta, lo hace en su zona, en su pueblo o en su región. Entonces, claramente ese dinero queda ahí y dinamiza las economías exteriores. Ahora, si alguien hubiese pensado que mejor es tener las retenciones para gastarla en la obra pública, que bien explicó López, estamos en otro mundo. O sea, dame toda la plata y yo la gasto con mis amigos. No, bueno. Entonces, lo mejor es no cobrar ese dinero, pero gastarlo donde el productor lo gasta, que es en dinamizar las economías y dinamizar la actividad en el interior. ¿No se diluyó un poco la mejora debido con la devaluación y la quita de retenciones por el aumento de los insumos, que es lo que cuentan un poco los productores agropecuarios? No, indudablemente que el aumento de lo que los insumos también equilibra un poco la rentabilidad. Digamos, no hay una rentabilidad demasiado alta, pero sí hay una perspectiva distinta en la producción. O sea, vos hoy podés plantear con este esquema una exportación de maíz o una exportación de trigo, volver a recuperar los mercados, volver a recuperar el mercado brasileño de trigo. Hemos estado afuera del mundo de los alimentos. No hemos vendido carne, no hemos vendido leche, no le vendimos trigo más a los... Lo único que hemos vendido es soja. Hemos hecho un país y una comercialización internacional soja dependiente, aún con todas las críticas que se hacían a la producción de soja. O sea, acá hay un nivel de incoherencia en el gobierno anterior que decir, yo ataco la soja y por otro lado vivo claramente de la soja. En un momento dado, recuerdo a Capitaní cuando hablaba de lo cíclico de las reservas del Banco Central. ¿Y lo cíclico qué era? Porque cuando había soja y se vendía soja, en realidad entraban y cuando no, bajaban. Entonces lo cíclico daba una actividad económica, una sola. Me parece que esto se ha ido transformando, creo que Argentina tiene la voluntad y la idea de volver al mundo, de un mercado abierto a los alimentos como está, y creo que esto dinamiza. Mirá, en el tema de carnes, de frigorífico de comercio exterior, o sea, frigorífico de exportación, 127 cerraron. Había más de 20.000 personas fuera del mercado laboral cárnico por no poder exportar carne. Ahora están tratando de recuperar los mercados. Por supuesto, no va a ser fácil, seguro que no, pero esto lo sabemos todos. Si uno a un proveedor, a un cliente deja de proveerle durante 3 o 4 años, después hay que ir a buscarlo de nuevo. Esto le pasó hoy al país.
hay que volver a recuperar esos mercados. ¿Y cuáles son los sectores que siguen, además, que vimos de las economías regionales, las frutas y demás todavía están en problemas? Muy complicada la fruta y la lechera realmente en una situación desastrosa. Realmente, o sea, en el tema lechero hay una combinación de cuestiones. Primero, hay una sobreoferta mundial y arriba una pérdida de mercado por parte de Argentina. O sea, esa sobreoferta mundial de leche deprime los valores. Ahora, hay otro tema que se ha desfasado, lo que es la cadena de valor en Argentina, es la lechería. El productor cobra hoy 2,60 pesos, porque el otro 50 ha hecho un esfuerzo el Estado y lo ha puesto, y el supermercado lo vende a 15 pesos, la leche. O sea, en esa cadena donde tradicionalmente el productor lácteo tenía el 30% y no llega al 17%. Pero eso pasa con todos los sectores. Yo compré carne en el interior y valía 80 pesos cuando acá valía 130, y después allá 130 y acá 200. Todo el mundo sacó la carne. O sea, cualquier cosa que vos comprás, acá la comprás en un supermercado. En estas hay 4 oligopolios de supermercados que todos conocemos. Ya vamos a hablar en algún momento de eso. ¿Cómo no? Y nadie hace nada. O sea, es que indudablemente cuando vos quebrás con medidas de tipo intervencionista como las de Moreno, deformás las cadenas de valor, deformás las cadenas del valor del producto, y eso ha producido este descalabro. Y hoy creo necesariamente que hay en determinados sectores, y más lo que es la logística y el supermercadismo, un agregado de valor o de precios que no corresponde. Por ejemplo, me habías comentado... Claramente en la leche, yo te digo, la leche, el productor 2,60, la leche vale 15 a 17 pesos en el supermercado. 100% en quesos. En queso alrededor del 100% es lo que se estima que el supermercado coloca de entrada hasta que se le vende en góndola al consumidor. Entonces me parece que estas deformaciones no ayudan al productor y no ayudan al consumidor. O sea, acá hay que hacer una mesa de debate, una mesa donde se sienten todos, y la Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de la Producción, pero el Ministerio de Agroindustria, hoy con Bullrich en la cabeza, ha tratado de intervenir en determinadas cuestiones o por lo menos interactuar. Pero no es el específico en lo que si el problema es comercial. Si el problema es comercial, debe actuar Cabrera, debe actuar Brown, sentarse y revisar la cadena de valor. En diciembre del 2014 la leche valía 3,70, 3,70 pesos en la tranquera. Y en el supermercado valía 9,10. Hoy vale 2,60 en tranquera y vale 15 en el supermercado. Bueno, el precio de ternero en el campo bajó de 32 a 30 hace 2 meses. Y no se refleja en góndola. Y en la góndola sigue subiendo la carne. Y lo mismo dije, pero no es solo la carne, es todo, y la leche. O sea, es todo, es el trigo. Y el tema de la fruta pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. O sea, los supermercados han hecho como un oligopolio donde son formadores de precios y yo no tengo la menor intención de gobernar, pero me parece que ustedes también, como entidad, están viendo. Es que estamos preocupados por eso y estamos pidiendo que nos sienten en una mesa con el supermercadismo, que es lo que aparentemente se va a hacer en unos días, aparentemente. Hasta el momento no es fácil sentar al supermercadismo. Nos sentamos con las fábricas. Yo creo que las fábricas están cómodas comprando barato la leche. Lo que no están viendo es que la producción de punto a punto cayó el 7% y la producción en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, gran productora de leche, cayó casi el 15%. Ahora, esta producción de leche, ¿a qué liquida? Lo que vos siempre decís, o sea, liquida al pueblo del interior, liquida ese ambiente. Mirá, en un distrito como Rivadavia, que tiene un desarrollo tambero alrededor de 40 y pico de tambos, se calcula que esos 40 tambos en forma directa e indirecta vinculan 300 personas. Sí, claro. O sea, más que cualquier fábrica. Es un efecto multiplicador que tiene. Claramente. Todas las economías. Pero todo, por supuesto, y los tamberos más que los demás. ¿Y las inundaciones cuánto afectaron? Dicen que no se pueden sacar. Les aclaro, por si alguien no se corrió de las autopistas y de las rutas, que por eso hace falta una obra de infraestructura que anunciaron y mucho más. Hay barro, o camino serrucho en todos los caminos rurales, de todos los campos, casi todos, de la provincia de Buenos Aires, y no me quiero ni imaginar del resto del país, algunos. La precariedad que hay. No pueden salir ni entrar, no pueden comprar y vender hacienda, no pueden ni nada, ni ningún producto. No, pero además de eso el hábitat, aquel que vive ahí. Está complicado también, no van a la escuela. Yo conozco ya, de una escuela ya no tienen alumnos, porque los chicos directamente van al pueblo y no pueden ir a la escuela. Es que si no pueden transitar. Pero eso vamos a hablarlo en otro programa. ¿Cómo no? Pero sí, o sea, ¿cuál es el tema? Hoy en la zona de Córdoba, la zona de Entre Ríos, la zona de Santa Fe, que son zonas típicamente tamberas. Pero ahora, Córdoba y Santa Fe son los mayores productores de leche y tercero está Buenos Aires hoy. Con la lluvia se han visto afectados de una manera tremenda. ¿Por qué? Primero, en la provincia de Buenos Aires se ha retrasado toda la cosecha y puede haber pérdida de volumen de cosecha. Cuando está mucho tiempo, ¿no es cierto? Las hojas empiezan a brotar en algunos casos. O sea, que vamos a tener problemas. En Santa Fe está pasando lo mismo, en Córdoba mayor gravedad, Santa Fe y Córdoba, y Entre Ríos también.
mayor gravedad que la provincia de Buenos Aires. No se está hablando mucho de eso porque obviamente las noticias políticas se están tapando y judiciales. Bueno, claro. Muchas de estas informaciones que tienen que ver con nuestra gente que la está pasando mal en el litoral y de los productos y de los precios que también se pueden modificar un poco. O sea, ¿cuál va a ser la magnitud del impacto? ¿Lo tienen evaluado? No creemos que haya una magnitud en lo que son valores, no debería haberlo. Lo que sí puede haber una magnitud en todo lo que es ingreso de divisas en determinado momento. Si acá hay una caída de la cosecha porcentual, ¿no es cierto? Indudablemente la liquidación de divisas por parte de los exportadores va a ser menor y el ingreso de divisas al país va a ser menor. En un sector que hoy en día provee casi el 36% de las divisas de libre disponibilidad del país, lo cual no es nada menor. ¿El sector agropecuario qué porcentaje? Casi el 36% de las divisas de las divisas. De las divisas de libre disponibilidad. De las exportaciones. Exacto, la exportación significa que el Banco Central cobra en dólares y transfiere pesos. Ahora vamos a ser claros, ningún productor agropecuario que venda ve un verde. El verde de la soja, cuando está plantada. O sea, los productores no tardaron en liquidar, fueron los exportadores, me comentaron. Es que el productor no liquida. El productor vende a un exportador o le vende un acopiador o un intermediario, el que fuera. Y ese liquida cuando él quiere. ¿Y por qué no liquidaron rápido todo como habían prometido? Y yo creo que lamentablemente hubo cierta especulación en el valor del dólar, que pensaron que iba a ser un dólar de mayor valor y esa especulación ha llevado a que limitaron la salida, digamos, la liquidación. Ahora, que la exportación y que la mercadería está, seguramente. Última pregunta, breve, 30 segundos. ¿Qué opina de todo esto que estamos viendo de la justicia, las investigaciones con respecto a los funcionarios anteriores? Realmente además de bronca ver todo este tipo de cuestiones, ¿no? esa cuestión pornográfica de cómo contaban dinero en una mesa de dinero, ¿cierto? Realmente es tremendo. Pero aparte de eso, el origen de las mismas. Ahora, lo que sí, uno parecería empezar a tener cierta tranquilidad en la acción de la justicia, ¿no? Parecería que la justicia federal ha entendido por dónde está la cosa y lo que ha pasado en este país a lo largo de estos años con la obra pública y el lavado de dinero. Realmente, si esto no tiene en el futuro que le caiga todo el peso de la ley a quien tenga que caer y lo excuse a quien tenga que ser excusado, pero realmente si no tenemos un país de esta característica, va a ser muy difícil. Gracias, Horacio. No, al contrario. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, aquí en Dame el Poder. Chao, traten de pasarla bien. Dame el poder, dame todo el power, dame